Buenas tardes, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Aquí estoy de nuevo como emergente, como pitcher tapón, ¿verdad? Don Pepe Abreu se encuentra en escena. Le saludamos de inmediato. ¿Cómo se siente, don Pepe? Muy bien. Encantado de estar con ¿Qué le parece lo de pitcher tapón? Así eso decían cuando éramos muchachos, ¿verdad? Es interesante, pero usted es un gran relevo de... Sustituir a doña Consuelo es difícil. Sustituyendo a doña Consuelo transitoriamente, ¿verdad? Transitoriamente, Siempre, pero es difícil en todos los sentidos. Claro, Primero, por su energía, espíritu y vocación. Es una maestra, servicio, es una maestra pero además la capacidad y talento, intelecto de doña Consuelo es extraordinario. Compañero que anda ahí, César Soto, que es del área de la construcción, tiene un acta de 1967, donde doña Consuelo fue la jefa de la comisión electoral de una elección en el sindicato de carpinteros. De carpintero. Sí, ¿te imaginas? Bueno, tenemos un elemento más en común entonces, doña Consuelo y yo, porque yo he sido propiciador del fortalecimiento del Sindicato de Carpinteros de Santiago, que es una entidad que ha tomado ciertos niveles de importancia, gracias a algunos amigos por su apoyo permanente a mi participación en la vida pública. Hay dos elementos, don Pepe, yo quiero que usted me permita resaltar, y si puede usted compartir el pesar. La muerte de Adón, este joven dirigente, que lo han presentado como un dirigente de la izquierda, para mí más que un dirigente político de izquierda, era un activista social, para mí, porque cada vez que lidié con él, bueno, era procurando el apoyo, salvar, solidaridad con algún problema comunitario o por algún débil ante la sociedad o los poderes que él estaba luchando como solidario, amigo y activista. Ahí está la suerte de este joven. Hoy muere el dirigente Adón. Lo conocí en los derechos humanos también, pero no sabía que era dirigente de la izquierda. Eso aunque yo sabía de su vínculo con la izquierda, pero siempre lo distinguí por ese comportamiento no sectario, no aislante. A veces nosotros inclusive en las centrales hacíamos acuerdos con él para terminar las actividades, y cuando se podía un acuerdo se podía, cuando no se podía también, y seguíamos siempre compartiendo, siempre amigos. Él nunca fue una persona que obstaculizara absolutamente a nadie. Un abrazo y hacemos extensiva a sus familiares nuestra solidaridad. Jesús Adón fue un gran joven, su familia debe sentirse orgullosa del paso por esta sociedad de Jesús Adón. Un abrazo a su familia solidario. También queremos expresar pesar por la muerte de la madre de Oriol Mejía. Usted conoce a don Oriol Mejía, ¿verdad? Sí. Un periodista, un comunicador, una persona que uno respeta y admira su trayectoria. No tengo esa gran cercanía con él, pero desde aquí nuestro abrazo en nombre nuestro, de doña Consuelo y de este espacio. Don Pepe, usted hace unos días ha hecho un planteamiento, bueno, el lunes pasado, que a mí me llegó al corazón como casi todo lo que usted hace, porque la verdad es que usted es un hombre que sustenta sus planteamientos públicos en lógicas elementales que uno tiene que aceptar y compartir. Usted ha rechazado el mecanismo de lucha de los médicos. Explíqueme por qué. Porque hay aspectos en el que yo estoy apoyando a los médicos, pero comparto con usted que el mecanismo no es el idóneo. Ángel, usted sabe que cuando se habla de una huelga médica, hay que distinguirla de una huelga de transporte, que es molestosa. Pero lo más que le puede pasar a alguien que no se transporte es que llegue tarde o llegue sudado. Exacto. Alguien una huelga de profesores, lo más que puede pasar es que el niño usted no lo manda a la escuela, se atrasó, se recupera. Ahora, cuando usted le dice, mire, esa persona tiene una enfermedad X, con un diagnóstico tal, tiene una cita fue a tal sitio, y cuando llegó le dijeron que hay un amparo médico y que su cita es para dentro de 3 meses. ¿Usted me entiende? Se puede morir de cuando llegue la cita, puede estar muerto. Claro, ese mensaje quiere decir que esta persona puede estar muerta o agravada su situación. Entonces, ¿qué yo dije? ¿Entiendes? Porque un sindicalista
no debe hablar contra su compañero, clase. diríamos así, su clase. ¿Qué yo dije? Dije, antes de hacer esa huelga, ¿por qué Nelson Monegro, Aldo Ariel Suero, que son médicos los dos, médicos de planta, que han estado en planta, y van a morir siendo médicos los dos, que sí? No propician entonces que se reúnan las personas que participaron en ese acuerdo, que son neutrales, sacerdotes de la Universidad Católica Castro, que estuvo ahí, y otros que estuvieron ahí. Castaño Guzmán. ¿Verdad? Entonces, sí, claro. Vamos a hacer una revisión del acuerdo. Vamos a ver en qué nos equivocamos. José Joaquín Puello estuvo. Que estuvo ahí. Que un gran médico, una persona. Si de verdad hubo errores, si de verdad nos sobrepasamos, o nos equivocamos, o no pusimos clara la cosa. Hacer los ajustes del hace una revisión y hace un ajuste. Entonces, precipitar inmediatamente una acción, que es la última, porque esa es la acción extrema siempre. Es decir, usted va al piquete, va a la conciliación, va a la vigilia, y cuando llega la huelga, entonces dice, bueno, ya que no dicen caso con nada, vamos a la huelga. Ese es el extremo. 48 horas. Hoy parado de nuevo los médicos. Usted me entiende, de primera vista no considero que no es correcta, sobre todo por la materia que estamos tratando. Estamos tratando el tema de la salud de la persona, con la agravante, Ángel, de que usted ni yo vamos a ir al hospital, que son médicos atienden. Yo voy a coger patrocinios. Son los pobres. Y usted también, ¿usted comprende? Que tienen que buscar prestado para pagar un pasaje y llegar al hospital. Eso es así. Que cuando llegan no encuentran la atención porque ni se han enterado de que hay una huelga planteada. Eso es así. Y que entonces le pospongan su cita para dentro de 3 o 4 meses, cuando ya es posible que lo que lleven sea el cadáver. Esto es un golpe mortal al descamisado, al jodido, al pobre del pueblo dominicano. El gobierno ni se entera de esa situación. No se entera porque su funcionariato está sujeto a eso. Usted comprende lo que no está sujeto a eso, ni es beneficiario de eso, ni mucho menos. En la atención médica la busca en otros lugares y la tiene. Entonces, en ese orden... es una crítica. Si terminamos, ¿verdad? Ok, 48 horas ya. Pero no digamos ahora que la vamos a prolongar indefinidamente. Indefinidamente. No digamos eso, ¿entiendes lo que y que se va a extender la lucha, porque a quienes van a dañar es a los pobres dominicanos. Así es, así es. Don Pepe, en ese punto sí hay un elemento que yo quisiera compartir con usted y buscar su bendición al respecto. Las excusas que está presentando el director del sistema del Servicio Médico de Salud, del Servicio Nacional de Salud, Rodríguez Monegro, mi buen amigo Rodríguez Monegro, son inaceptables. Por ejemplo, yo no acepto que él me diga a mí que un grupo de médicos que en febrero o marzo de este año, del año 2017, hicieron un examen, pasaron, lo cual deja plasmado un listado y un soporte de cada uno de esos estudiantes que participó en ese proceso, que llega a la dirección que él tiene, toda esa documentación de la UAS remitida ya, y que el procedimiento de contratarlos, a mí me consta que en Contraloría General de la República no dura más de 24 horas, quizás 48, 36 horas, y que eso se dio en marzo de este año, y que los muchachos entraran a trabajar en junio. Oiga bien, que de marzo a junio no se haya podido completar todo el procedimiento protocolar para contratarlos, y que todavía al día de hoy no le hayan pagado el primer mes de trabajo. O sea, eso es inaceptable. Es inaceptable con el nivel de tecnología que estamos explotando en el día de hoy. Patrón, a las personas que son sostenedoras de los hospitales, las que más permanecen en él, que son precisamente esos médicos jóvenes. Y alguna clínica privada. Porque hay algunas clínicas, perdóneme que lo voy a interrumpir. Claro. Hay algunas clínicas privadas que tienen una escuela de residentes que los paga el gobierno, ellos no le pagan a esos residentes y lo tienen ahí como esclavos a esos muchachos, y no han cobrado durante 4 meses, no han cobrado un peso. Entonces, esa excusa de Monegro absolutamente es inaceptable, en todo caso,
¿por qué tú no tienes la suficiente humildad, en todo caso, de decir, mira, estoy fallando, pasó esto, pasó aquello, pasó esto, déme una oportunidad, me reuní con una comisión del colegio, me reuní con Waldo, con el otro, y determinamos que vamos a un chance, un compa de espera de tanto, ¿me entiendes? Toma tú la iniciativa como funcionario. Ah, no, deja que el problema se agrave, y entonces cuando se agrava, da una respuesta que, como usted dice, nadie la cree, ¿entiendes? Nadie la cree, entonces le está dando pechuga y le está dando espacio a que tome cuerpo esta protesta. Así es. Con el caso de los pensionados es diferente, y con el caso también de lo del seguro social, que parece que no quedó claro, plasmado en el contrato. Y ahí cabe perfectamente el planteamiento que usted hace de sentarse a revisarlo. Vamos a revisar, vamos a buscar a los que estuvieron ahí, con los que conjuntamente firmamos de acuerdo, porque eran testigos, personas honorables. Vamos entonces a juntarnos con ellos. Vamos a hablar, ¿qué faltó aquí? ¿Qué no se puso? ¿Qué se dejó? ¿Qué se excluyó? ¿Qué no está claro? Pongámoslo claro, porque en definitiva lo que la gente quiere es respuesta. Claro. Nada más. ¿Entiendes? Y usted y yo estamos de acuerdo, y yo lo sé, ¿verdad? Que una de las profesiones más sacrificadas de este mundo es la medicina, eso es así. Así. Mire una cosa, don Pepe, no hay posibilidad de que la central que usted dirige tenga un acercamiento con el colegio médico y los ayude a retomar una posición sensata. Lo que ha pasado es siempre que cuando nosotros hemos tratado de acercarnos, siempre hay una actitud de rechazo porque dentro del colegio... Ellos no son gremios, ellos son un colegio. Sí, son un colegio, ¿verdad? Hay visiones que, como la del actual incumbente, que encabeza actualmente, entienden como que la única forma de lograr los objetivos tiene que ser... Sin embargo, los que lograron ahora no fue así. Con una confrontación inmediata, sí. A primera mano, ¿me entiendes? Entonces, muchas veces cuando usted se acerca en otro tenor, con otra visión, creen como que usted está en una posición conciliadora, de apaciguar la cosa, de que usted es gobiernista, que usted es tal cosa, que usted es la otra. Y a veces uno lo hace también porque uno entiende que el mecanismo de la huelga, que es el más importante de los trabajadores, ¿verdad? Ese mecanismo de la huelga debe ser un mecanismo que se debe usar cuando no queden otras opciones, otras vías, sobre todo cuando no te reciben, no te oyen, no te hacen caso, entonces tú acude a eso. Exacto. Don Pepe, nosotros le convocamos aquí hoy por un tema muy particular, que tan penoso como la situación de los médicos, quizás peor. El Comité de Salario, el Comité Nacional de Salario, emitió una resolución a principios de año, la 05-2017, que convocaba al sector privado a redefinir los niveles de salarios mínimos, los 3 niveles de salarios mínimos, con un aumento de un 20%. Corríjame si estoy equivocado. Sí. Que ustedes se dieron ante, como grupo que representa a los trabajadores, ante los empresarios, con la mediación del Ministerio de Trabajo, se dieron para que se aplicara en 2 etapas, un 13% y un 7%. Al día de hoy, se espera que en los primeros días de noviembre comience a aplicarse la segunda partida, que es el 7% de la segunda etapa de ese 20%. Como lo ha anunciado muy bien mi buen amigo Félix Hidalgo. Pero resulta, don Pepe, que los empresarios no están por cumplir esto, pero muchos tampoco han cumplido el primer aumento. ¿Cuál es la situación? Usted sabe, Ángel, que es muy interesante que usted retome esto, por un asunto que, claro, yo le llamo al empresariado a tener cuidado. Mire, esas personas en empresas que no cumplieron con la primera parte del aumento de 13%, corren un riesgo alto. Son pasibles. Cuando se trata de salario, no es una violación laboral, es una sustracción que evita como si fuera un robo. Entonces, un inspector, atención empresario, un inspector vaya y comprueba que a Pepe Abreu, a Ángel Acosta, no le pagaron el mínimo correspondiente, no se lo pagaron, y ese inspector entonces le hace pagar retroactivamente
Como debe desde ser. la fecha en que Eso es lo justo y lo correcto. Pero entonces viene una multa de 5 salarios mínimos al empresario por haber hecho Tal esa sustracción. Entonces, después se van a quejar, van a decir que lo persiguen, que demás asuntos. No se está persiguiendo a nadie. Es un asunto que es advertido y aprovechamos la ocasión para reiterar eso. Pónganse al día, paguen el 13 y no dejen que el 7 entonces se junte con eso. Se acumule. Pero un asunto que, claro, los empresarios hicieron toda una maniobra, un truco. Ellos tenían todo un plan orquestado para evadir el 7. Ellos pensaban aplicando lo que se llama la fórmula de la reclasificación de las empresas. Insisten en ese tema. Insistieron buscando que la empresa grande quedara como mediana, la mediana como pequeña, la pequeña como pyme. Para que se diluyera el aumento Por salarial. suerte, su amigo Félix Hidalgo, que también es gran amigo, un abrazo a Félix. No estará cayó conmigo esta noche en el programa Sin Corte, que yo espero que usted me acompañe la próxima semana. Exactamente, no cayó en ese gancho y mantuvo la reclasificación existente, la vieja, claro, la normal, claro, la que fue el escenario en lo que se discutió esta tarifa, porque después se puede discutir una reclasificación, claro, pero en otro además escenario. Es otro ministerio que tiene la responsabilidad. En otro ministerio. Eso es industria y comercio, eso no es trabajo. Es otra cosa, no es trabajo, ni tiene que bregar con eso. Estos empresarios son unos fulleros grandes. Claro, entonces, hecho eso, el único camino que le queda es sencillamente aplicar el 7% que ya se puso, por suerte. Completar el 7% que falta para llegar al 20%. El comité hizo la publicación. Sí. A partir de eso corre inmediatamente. Entonces, y le hicieron una advertencia a los empresarios. Una advertencia, que claro, le hizo Hidalgo, mi buen amigo Félix Hidalgo, un muchacho extraordinario, yo comparto con él socialmente y creo que es una de las personas de valor de este gobierno que tiene compromiso con esta sociedad. Pero lo que no veo son las garras, don Pepe, para obligar al empresario a que cumpla. Yo no veo claro cuáles son los elementos para perseguir a estos empresarios fulleros. Bueno, no son todos. Yo le voy a decir una cosa. Las denuncias de los trabajadores y la atención trabajadores, que pueden ser denuncias anónimas, hechas al ministerio, hechas a las centrales sindicales, sirven. Confíen en eso. Mire, cuando ahora se aplicó el 13%, ¿usted sabe qué ayudó a que empresarios cumplieran? Llamadas de trabajadores, diciendo en tal empresa que yo trabajo, no han cumplido con eso. Nosotros las recibíamos, solicitábamos inspectores, iban, comprobaban y obligaban a pagar. ¿Usted ve? Entonces la gente tiene que ser capaz. Hay un mecanismo, don Pepe, para que el trabajador, porque a veces el trabajador dominicano, que es víctima del temor de que lo cancelen, lo maltraten, lo degraden, lo voten, no hace la gestión. Se somete a ese maltrato. Pero él puede hacerlo de manera anónima. ¿Hay mecanismos? Sí, hay mecanismos. Mecanismo de la Confederación Sindical, que está ahí, y el mecanismo también de la propia Ministerio de Trabajo. Se está obligado a preservar el nombre de la persona que da la información, da los datos y demás. Y simplemente es hacer la denuncia, hay un teléfono, ahora, la web. Cuando van y le preguntan, eso sí, cuando van y le preguntan, están obligados los inspectores también, y esto también hay que decirlo, a no preguntarle delante del patrón. Es decir, el trabajador puede ser interrogado en el lugar de trabajo, pero no necesariamente junto con el patrón. Exacto. ¿Entiendes? Si no fuera del patrón, se le interroga, se le pregunta, mire, aquí, ¿cuánto te está recibiendo? ¿Cuál es el salario? ¿Usted comprende lo que es? Okay. Y entonces el inspector tiene la obligación de reportar que en esa empresa no está cumpliendo con el mínimo, y ahí viene entonces ya el sometimiento. Se levanta un acta de infracción y de apercibimiento que implica para el empleador un costo. Defíname, don Pepe, los 3 niveles aprobados. Bueno, al que tendremos que llegar a partir del mes de marzo. Para las empresas de más de 4 millones de pesos, 15.318. Para las empresas de segundo calado, de 2 a 4 millones como capital, sí, 10.800. Y para las empresas de menos de 2 millones de pesos, 9.200. capital, 9.200. Sí, esos son los 3 niveles que hay que pagar, con que hay que comenzar a cumplir con eso a partir de noviembre. Primero de noviembre, con el pago en la primera quincena efectivo y en la segunda quincena también para las empresas que pagan quincenales, teniendo claro que habría ya de haberse manifestado
si no tienen que pagarlo juntos retroactivamente. Pero Ángel, tratamos de ser flexibles. Nosotros en contra, ¿verdad? Yo sabía que lo iban a engañar. Y de decirle, mire, ok, ustedes dicen que es muy fuerte, pues está bien, vamos a dividirlo. Y se dividió, se fraccionó, pese a que nosotros no estaban de acuerdo. Y era una violación a la resolución. Claro, no pusimos, le dijimos, eso viola la resolución, claro. Pero las otras dos centrales compañeras nuestras también estaban de acuerdo con hacerlo. Nosotros aceptamos. Y sin embargo, todavía hoy lo están engañando. Hay gente que no la ha pagado el 3. ¿Y qué dicen los líderes del empresariado? ¿Qué dice mi buen amigo el ingeniero Fermín Acosta? Sobre ese tema, Fermín, Pedro yo lo siento callado, Jaime, y muy pasivo. Sí, todo. Pero ingeniero, ¿qué pasa? El presidente de Copardón. Sí, presidente de Copardón actual. Sí. Pedro Brache, también el presidente de CONET, la Asociación de Industria que es Campo de Moya, sí. Ellos han dicho que ningún empresario, dicen ellos, debe violar la ley y que ellos no protegerán a nadie, que la viola, la resolución. Pero están callados con lo que la están violando. Exactamente, pero no hacen un pronunciamiento. Por ejemplo, siquiera hacer un llamado. Mire, nosotros queremos que todos nuestros socios, afiliados a Copardón, CONET, Asociación de Industria, cumplan con la ley. Un llamado así fuera importante por parte de ellos. Claro. Sin embargo, porque no se sienten protegidos en esa sombrilla el empresariado dominicano para hacer esta fullería. Claro. Don Pepe, hay un tercer tema que yo quería ver con usted. Tengo varios días, lo estuve llamando, no se había presentado todavía este inconveniente de los médicos, ni este caso del aumento de salario que ha anunciado el buen amigo Félix Hidalgo. Y le llamaba porque he notado que un tema que fue bandera en la gestión del gobierno de Danilo Medina en este segundo mandato, al iniciar este segundo mandato y en la misma transición, fue la modificación al código y establecer una mesa de diálogo entre trabajadores, empresariado y gobierno para lograr aquella propuesta que desde el año 2011, 2010, 2012 se viene planteando de hacerle modificaciones al Código del Trabajo. ¿En qué ha quedado este tema? Bueno, patrón, después de 18 reuniones en INTET, ¿te recuerda, verdad? Claro. Largas reuniones y aquel rompimiento que se dio en mayo del año 2015, no nos hemos vuelto a reunir jamás. El ministro de Trabajo, su compueblano, José Ramón Fadul. Monchi Fadul. Consuelo lo quiere mucho y lo aprecia. Lo aprecia mucho, ¿verdad? Yo lo veo que ustedes siempre lo llevan a los programas y hablan. Es mi tío Monchi, más bien. Claro. Entonces, él dijo que él iba a convocar lo que se denomina el Consejo Consultivo de Trabajo, que es un mecanismo asesor. ¿Qué es eso? Nunca había oído hablar de eso. Es un mecanismo asesor del presidente de la República en materia laboral, pero que no opera. Eso es inoperante. Consejo, totalmente. Repítame el nombre para yo ver. Consejo Consultivo de Trabajo. Sí, fíjese que usted no lo había oído. Y eso tiene más de 20 años ahí. Pero muerto, no leyes para incumplirlas. Sí, sale, porque aquí somos expertos en eso, en hacer leyes para incumplirlas. Así era el Consejo de Migración, abandonado ahí. A su suerte, nadie toma en cuenta que eso existe. Bueno, pues así pasó con este Consejo Consultivo. Él cuando llegó con mucho brío y dijo que inmediatamente... Pero no lo ha convocado. Hasta el día de hoy, él no ha retomado ese tema. Atención, Monchi Fadul. No se ha vuelto a convocar. Nosotros pensamos que a lo mejor se debe a que ha habido de parte de nosotros y los empresarios en ese aspecto mucha distancia, esa es la verdad. Sí, desde hace 2 años se estableció distancia desde el primer intento de aumento salarial. Exacto. Y el planteamiento irreflexivo de los empresarios de eliminar conquistas importantes de los trabajadores, como es el caso de la cesantía, sustituirla por un seguro, lo cual es una locura. De ahí vino una rotura que ha hecho que la cosa no sea tan fácil, no entiendo lo que, pero planteó esa posibilidad, no se ha hecho la convocatoria, nosotros hemos planteado siempre. Si lo que vamos a modificar del código son aspectos, como los empresarios dijeron cuando hablan con el presidente y le solicitaron eso, procesales del código, nosotros no tenemos ningún problema en que nos encontremos. Fueron humildes y sencillos
cuando hicieron ese planteamiento de conciliación de esos aspectos procesales, porque en la realidad los grandes beneficiarios no son ni los trabajadores ni los empresarios, terminan siendo beneficiarios los abogados intermediarios que están aprovechándose de esos procesos judiciales. Y a nosotros no nos conviene que a ninguna empresa la hostiguen, porque no beneficia al trabajador. ¿Entiende? Porque no beneficia al trabajador, como usted dice. No nos conviene la empresa abierta, laborando, con mucha gente. Eso es lo que nos conviene a nosotros. Entonces, en ese sentido, nosotros dijimos, aquí a disposición, y el doctor Rafael Albuquerque, que nos sirvió de asesor en esa discusión, hasta elaboró un reglamento de cómo hacer una conciliación que sin llegar a fondo pudiese permitir que los temas laborales no se convirtieran todos en judiciales al final. Pero el empresariado, empeñado en el tema de la cesantía, se cerró en esa posición y eso provocó esa ruptura. Y por eso y ese distanciamiento que se tiene. O sea, no hay avance, no hay nada. No hay avance. Yo espero, ¿verdad?, que el ministro retome lo que él planteó en ese orden, y siempre que se retome por la vía del aspecto que hablamos, procesal, hay avances ya que están ahí. Sí, yo los vi, que están escritos, que he conciliado con ustedes inclusive. O sea, resolver este problema, por lo menos uno de los elementos para mí importantes es devolverle la oportunidad al Ministerio de Trabajo de que pueda llegar a un punto de conciliación entre el empleador y el empleado cuando hay una litis entre ellos en función de sus beneficios que otorga la ley, cesantía, liquidación, vacaciones, todo aquello que significa la liquidación de un trabajador. Porque cuando usted se va a la justicia, se pierde más la sal que el chivo. Y total, el Ministerio de Trabajo viene haciéndolo como quiere, en definitiva, porque uno para evitar lo que significa un tema de audiencia tras audiencia, abogado, dinero para trabajador que no tiene para gastar ese dinero. Se queda el abogado con los cuartos del trabajador finalmente. ¿Qué es lo que uno hace? Uno va al ministerio a tratar de buscar conciliación. Y muchos de los casos se resuelven ahí, ¿entiendes? Aunque la ley no lo diga. En principio, en la práctica existía ese mecanismo, don Pepe. Ese mecanismo se desvirtuó después. Y entonces nos fuimos al extremo. De ir a la justicia. Como somos los dominicanos. Ok, saquemos de aquí y vámonos allá. No buscamos el punto medio. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que había que buscar? Un punto medio que permitiera eso. Por eso fue que el doctor Albuquerque elaboró esa estrategia, ese planteamiento, buscando ese punto medio, que es la experiencia de otros países, Ángel. Bueno, Pepe, no nos ponemos de acuerdo. Bueno, hay un tema, una tercera persona que nos ayude. Que nos ayude a conciliar. Hay un tema que doña Consuelo y yo no hemos logrado conciliar entre nosotros y tenemos divergencia en este punto. Yo soy coincidente con el ministro de Trabajo en su planteamiento de que revisemos el 80-20. El ministro de Trabajo fue genérico. Yo, por el contrario, después de aprender con mi buen amigo Juan Angomás, que me dijo, el planteamiento del ministro no es correcto, porque no todos los sectores demandan una modificación del 80-20. Específicamente, son dos sectores que demandan la modificación del 80-20, la construcción y el trabajo agrícola en campo. Y yo podría entrar en conciliación con el ministro de Trabajo en cuanto a que en esos dos renglones se modifique el 80-20. ¿Cuál es el análisis y el planteamiento que hacen ustedes, que son realmente los responsables de las políticas que deben defender el trabajador dominicano? Yo lo vi a usted en ese debate con doña Consuelo, que me dio una pela ese día. Ingenieros, doctores, vengan todos a sacar a Ángel de aquí. Abusadora. Consuelo abusó. Ese día fue, mire, sí, me abusó. Pero usted siempre, y ellas se entienden. Pero oiga lo siguiente. Mi respeto siempre. Lo que yo le digo, eso es así. Oiga lo que yo digo, mire. Nosotros, por ejemplo, decimos esto. Usted sabe que de su origen, por ejemplo, la industria azucarera permitió el 80-20. De su origen, no permitió. ¿Por qué? Bueno, porque la mano de obra dominicana... Cuando había que picar la caña a mano. Nunca fue copartícipe de eso, ¿verdad que sí? Entonces se traían los haitianos a hacer eso.
inclusive los cocolos venían, esos apellidos cocolos que tenemos ahí, porque ellos eran los que dirigían los cocolos, eso eran los que dirigían. Eso eran los superintendentes. Exacto, y aparecía de vez en cuando uno que fuera de Cibao, uno que fuera de aquí, pero el corte era, y la pica, la mano de obra era la mano de obra corte era haitiana. Se entendió eso, que sí, y fue así. Y yo veía los catarey, el catarey cargado de haitianos cuando entraban. Eso fue así siempre. Por las carreteras. Construcción no era así. Fíjese. Ahora después fue modificándose y ya lo es. Ya tiene una militancia de mano de obra haitiana enorme. Las domésticas, trabajadoras domésticas, también tampoco eran así. Es un aspecto importante. Ya comienzan y ya se a manifestarse. Que más del 50% hoy son así. Entonces, son renglones. El sector sereno. Que no queda, sereno, Guachimanes, ese dato es importante, no queda un edificio que no esté cuidado. Pasa así. Entonces, eso se da en los países, eso se da independientemente de la voluntad, muchas veces de la persona, política. Es un tema que impone la economía. Cuando usted hablaba con un español y le preguntaba, en aquellos tiempos remotos, por las mujeres domésticas, eran españoles ellas mismas. Ya cuando la mujer española comenzó a trabajar y a ser profesional y se liberó de la casa, la europea, ¿qué pasó? Domésticas son dominicanas, son latinoamericanas, africanas, son o africanas. Eso se da, eso independientemente de lo que sea. ¿Qué es lo que nosotros condenamos? Es el hecho, por ejemplo, de que en el caso de Odebrecht, que está construyendo Punta Catalina, ahí nosotros tuvimos una confrontación con ellos. Porque ellos... Que debo poder aprovechar un paréntesis ahí, antes de que usted defina la confrontación. Sí. Todo eso que están diciendo sobre un motor que se dañó, no es así. A Osiris y a la gente del comité de cambio climático, que no se pongan a estar desinformando este país. Yo los reto a que vengan donde mí, a echar un debate con ese tema. Es verdad que el motor se dañó, pero no es verdad que le va a costar 13 millones de dólares al gobierno dominicano, ni a Odebrecht tampoco. Porque hay que investigar las cosas antes de ponerse a hablar disparate. ¿Tiene seguro, verdad, eso? Claro, por Dios. Yo estoy montando con un wincher, un motor, a 30 metros de altura, le produje un daño y yo tengo que garantizar que... ¿Tiene seguro para eso? Pero claro, por Dios. No se puede hablar tanto disparate, hombre, en los medios. Perdóneme, don Pepe. No, es importante. Mire, entonces, porque hasta yo estaba preocupado por el tema. Pero yo también. Claro, entonces, yo fui a la empresa hoy a verlo con los ojos de la cara, para no venir aquí a hablar disparate. Para ver. Entonces, ¿qué le decíamos nosotros a ellos? Porque ya comenzamos a entendernos. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Si tú necesitas soldadores de argón, ¿usted sabe qué tipo de soldador es ese? Soldador fino, de caldera y demás. Y no hay en República Dominicana, tú me lo traes brasileño, colombiano, que yo qué. Ahora, sí hay. O soldadores submarinos. ¿Tú entiendes submarinos. Exactamente, y tienen capacidad para hacerlo. Bueno, pues tú entonces me tienes que darle prioridad al dominicano, porque es un técnico que tiene la capacidad para hacer eso. ¿Te entiendes lo que? Si no lo hay, eso. Si no lo hay, tú lo traes. ¿Por qué? Porque a los dominicanos les pasa lo mismo. Muchos de esas que están ahí fueron a la ampliación de canal de Panamá. Pero en Panamá le decían, sí, lo empleamos, después ¿qué? ¿Entiendes? Completemos y lo mandaban a buscar. La demanda y la capacidad que puede suplir el mercado local. Y lo mandaban a buscar, no que tú ya digas con una tarjeta de turista. No. Yo quiero a Ángel Acosta, quiero a fulano de tal, yo quiero a César Soto, a Pepe Abreu. Entonces, esa tú vas, porque te mandan a buscar en esa condición y tú tienes contrato para hacer eso. Entonces, lo que nos quejamos nosotros es que muchas veces aquí vienen personas que llegan con una tarjeta de turística que pagan y aparecen después. Pero en definitiva, don Pepe, ustedes son, ven con buenos ojos, ven la factibilidad de que se pueda modificar en algunos renglones el 80-20. Va a tener que ser así por una imposición del mercado. Del mercado, de la economía, eso pasa. Es más, hay a veces pueblos que dejan determinado oficio, lo abandonan, quiera usted o no, y emigran hacia otro. El caso de Estados Unidos. Buscando otro, de la manera que sea, Pepe, gracias. Quiera usted o no. Así es. Para mí es una fuente inspiradora y de aprendizaje permanente usted. Adelante. Gracias, don Pepe. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos vemos mañana aquí.